Muy buenos días. Dios les bendiga en este día viernes 18 de septiembre del año 2020, compartiendo a través de este medio un devocional para los hermanos que están aquí en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, y para los hermanos que nos ven de diferentes partes del mundo, desde México, España, Perú. Mandamos un abrazo grande, declarando que este es el día especial, el día donde puede llegar tu respuesta, donde puede llegar tu bendición, el día donde puede suceder tu milagro. Hoy va a ser un devocional muy especial, un devocional muy sentido, y es un devocional que no esperaba hacerlo, honestamente no esperaba hacerlo. Cada mañana me levanto muy de mañana y en el día preparo ese devocional porque es un devocional diario. Y realmente el Señor me sorprendió porque hay honra en este devocional. Vamos a hablar una palabra que realmente no estaba en mi mente, no estaba en mi corazón. Dios lo sabe que es así, pero necesito hacerlo. Necesito transmitirle a la iglesia y a las congregaciones. Por eso digo, la iglesia es una, las congregaciones son diversas. Hoy quiero hablar acerca de un hombre que pocas veces tomamos este sentido acerca de este personaje, y de este personaje va a salir a donde quiero llegar, ¿no? Voy a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el escritor prácticamente de gran parte del Nuevo Testamento, donde tenemos lo que se le llama la sana doctrina o la doctrina apostólica. Se le conoció como el apóstol a los gentiles o el pastor a los gentiles. Saben que Pablo o Saulo de Tarso, el Señor le cambió su nombre a Pablo. Pablo significa pequeño. Si lo vemos con los ojos naturales, entendemos que Pablo no era ningún pequeño, era un grande en el reino de los cielos, y un grande para la iglesia aún de este tiempo. Si él hubiera sabido que hoy todas sus enseñanzas son parte del fundamento. Por eso Pablo decía: yo soy el perito arquitecto y hago mi fundamento sobre la roca que es Cristo. Yo edifico sobre un fundamento. Este hombre llamado Pablo, quien en camino a Damasco conoció al Señor y lo conoció como Saulo de Tarso, nació en Tarso precisamente, por eso se llamaba Saulo de Tarso. Nació en Tarso, precisamente en Cilicia, que está en Roma. Y a los 5 años de la muerte de Jesucristo, él nacía, y durante todo ese tiempo, la mitad de ese tiempo, él pretendió haber estado bendiciendo al Señor, alabando al Señor, y dice que el celo por la iglesia lo consumía, pero él estaba equivocado, porque en vez de estar sirviendo al Señor, perseguía a los cristianos. En el año 64 después de Cristo, a sus 64 años de edad, él muere como mártir decapitado. Y sus últimas palabras están allí en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 22, que luego vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, pero me encantan algunas expresiones que utilizaba Pablo, el apóstol, el pastor a los gentiles. Pedro era el pastor de la primera iglesia y era el pastor de todo el sector de Israel y de los hebreos, y le costaba mucho llevar el evangelio a los gentiles. Por eso el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero me encanta ver algunas declaraciones de Pablo que se las escucha muy poco, porque era muy pequeño el grupo reducido al que él le podía decir estas palabras. Allí en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, él podía decirle a Timoteo, para los que piensan que esto es antibíblico, le podía decir a Timoteo: verdadero hijo en la fe.
Luego en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 2 él podía decir a mi amado hijo Timoteo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1 le dice, tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia. Pablo tuvo muchos colaboradores, claro que sí. Tuvo a Demas, pero dice la Biblia que él podía expresar, Demas me ha desamparado amando más al mundo, y él se apartó. Tuvo a Crescente, que fue enviado a Galacia, a Tito, que fue llamado a Dalmacia, a Lucas, su médico personal, porque Pablo padecía una dolencia que no está muy claro en la Biblia cuál era la dolencia que tenía Pablo. Algunos dicen que era la vista, otro era una dolencia emocional que tenía por haber perseguido a la iglesia, pero no está estipulado específicamente. Luego vemos a Tíquico, que él lo mandó a la iglesia de Éfeso, a Priscila y Aquila, que fueron compañeros inseparables durante mucho tiempo, y en momentos de apretura y apremios económicos, él dice, yo no fui de carga de nadie, sino que con Priscila y Aquila se dedicaban a hacer carpas y vendían carpas. Luego él hablaba de Onicéforo, a Erasto, al que mandó a Corinto, y luego menciona algunos cuantos colaboradores de él, como Trafimo, que lo dejé, dice en Mileto, enfermo. Luego estaba Prudente, Timo, Claudia, Carpo. Pero realmente el hijo espiritual por excelencia que él podía tener muy en alto era Timoteo. Y Tito también. Y él podía mencionar también algunos hijos que había tenido en sus prisiones. Y también menciona un tal Alejandro el Calderero. Dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos daños, muchos males. Y Alejandro el Calderero pertenecía a la familia sacerdotal, pertenecía al grupo de la iglesia, al grupo selecto de la iglesia, a los que pertenecían al sacerdocio, al liderazgo de la iglesia. Había sido tan perseguido. De hecho, Alejandro el Calderero estuvo cuando Pedro y Juan tuvieron que estar delante del concilio y decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me encantan las últimas palabras de Pablo, y yo se las voy a leer. Y quiero que no se vaya, quiero que se quede ahí, porque esto termina en algo muy fundamental para la iglesia, una enseñanza sumamente fundamental para usted en esta mañana, para que le quede grabado en su corazón. Si hay alguien que lo tiene que escuchar, por favor, llámelo, que lo comparta con nosotros. Y él podía decir estas últimas palabras a su hijo Timoteo. Quizás minutos, horas o días antes de ser decapitado, y él decir, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera con gozo y he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de la vida, la cual ha sido prometida a todo aquel que ama su venida. Y él le decía a su hijo Timoteo estas palabras, fíjate, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y continúa diciendo estas palabras. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo.
toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente de los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, ninguno, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que a todos los gentiles que oyesen. Así fue librado de la boca del león. El Señor me librará de la obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las palabras del pastor de los gentiles. Esta es una palabra y me encanta porque puedo ver en la historia de Pablo, puedo ver muchos colaboradores, muchísimos colaboradores. Algunos mencioné, otros quizás se me pasaron y muchos más quizás no figuran en la palabra. Pero en la vida de Pablo solo hubo pocos hijos. Él tuvo pocos hijos a los cuales algunos le dijo: te he conseguido en mis prisiones, o como le dijo a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, o mi amado hijo, o tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Cuando veo esto y veo la vida de Pablo, un Pablo que decía: he estado acostumbrado a lo poco y a lo mucho, con todo eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un Pablo que pudo decir: he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona. Un Pablo que decía: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y usted dice: pastor, ¿por qué? ¿Por qué está hablando de Pablo? Porque muchas veces vemos a Pablo como un apóstol allá a la distancia, y hoy sus enseñanzas, dirigidas por el Espíritu Santo, nos siguen pastoreando. Y vino a mi mente algo para honrar, algo para bendecir. El día 20 de septiembre, el día domingo, este domingo de pandemia, es el día del pastor. Sí, el día 20 de septiembre hay un decreto nacional, por lo menos en la Argentina, aquí en la ciudad de La Plata, que se festeja el Día del Pastor. En este tiempo de pandemia, lo que puedo conocer, más de 150 pastores murieron de este coronavirus. Otros pastores se arriesgaron en cuidar sus ovejas, otros pastores corrieron riesgo de prisiones por tener reuniones porque ellos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Otros pastores renunciaron, otros pastores se enfermaron. De hecho, estamos orando por un pastor allí en la ciudad de Rosario, al que conozco y amo profundamente, uno de los pastores de las congregaciones más grandes de Rosario, Pastor Silvestri. Está en estado grave. Pero el día 20 de septiembre es el Día del Pastor. Una palabra tan manipulada, tan utilizada, tan criticada. Pero yo quiero usarla no en primera persona, quiero usarla para honrar a los pastores. Quiero honrar a cada pastor que cumple su función, que ama a su rebaño, que ha padecido, pero están firmes en la verdad en que Cristo nos hizo libre. Y como Pablo, él podía, aún estando al borde de la muerte, él seguía preocupándose por la obra, delegándole la actividad y pasándole el manto a Timoteo, porque Pablo iba a ir a la presencia. Él había cumplido su labor, peleó la buena batalla, pero la obra de Dios debe continuar.
Y así debemos ser los pastores, ya que nosotros podemos partir a la eternidad, pero la obra del Señor continúa. La obra del Señor continúa. Y en esto de recordar a Pablo como el pastor a los gentiles, yo tengo que hacer mención a mis propios pastores. Allá por el año 1971, nosotros tuvimos un pastor que se llamaba Osvaldo Pazuelo. Ese pastor fue el que lo consagró a papá de diácono. Primero fue portero, después fue diácono, luego fue un evangelista poderosísimo. En el año 1978 nosotros partimos de la ciudad de Pergamino y comenzamos a ser pastoreados por el pastor Roberto Gómez a partir del año 1979. Aunque no teníamos iglesia, él era nuestro pastor, hasta que comenzó a pastorear la iglesia en Rosario. Allí pasó diferentes circunstancias, diferentes conflictos, diferentes problemas, y luego fue pastor en el Chaco, en Machagay, en Quitilipi, Rosario, y terminamos aquí en la ciudad de La Plata hace ya muchos años. Desde el año 1979 hasta el año 2015, el pastor Roberto Gómez fue mi pastor. Y aunque muchas veces no entendía, aunque muchas veces no comprendía, porque para comprender hay que ser pastor, hoy puedo decir que gran parte de las enseñanzas que él nos dejó son parte de la educación que estamos instruyendo a nuestra congregación. El día 20 de septiembre es el Día del Pastor. Pertenezco a tercera generación de pastores: Osvaldo Pazuelo, don Roberto Gómez, y hoy continuamos la obra con la bendición que estamos pastoreando una iglesia con mi esposa, la pastora Vanessa. He conocido muchos pastores, demasiados, y demasiados para mi gusto, pero nunca vi un pastor con tanto corazón como mi esposa. He visto sus lágrimas, he visto sus oraciones, he visto sus ruegos, he visto sus súplicas conteniéndome, afirmándome. Por eso dice la Biblia, mejores son dos que uno, porque si uno se cae el otro lo levanta. El día domingo es el día del pastor. Son muchos los festejos que se hacen, y los festejos que por lo general trascienden es fin de año, el día del amigo y el día del padre. El día de la madre, no el del padre. Y hoy puedo decir lo mismo que reflexioné hace un instante, que puede un pastor tener muchos colaboradores, pero qué bueno sería que en la misma medida pueda tener muchos hijos. Timoteo estuvo al lado de Pablo durante 25 años. 25 años. Decía, yo confío en ti, nadie tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes, porque tú tienes las raíces de tu abuela Loida y de tu madre Eunice, mujeres de fe, mujeres de poder, mujeres de autoridad. Nadie tenga en poco tu juventud. Yo creo que Timoteo padeció la muerte de Pablo, pero aún así él continuó la obra de Pablo. Y lo que buscamos nosotros los pastores no es trascender en nombre, en alcurnia, ni siquiera en fama, sino poder dejar un legado a hijos, porque colaboradores puede haber mucho. Hoy están, mañana no están. Por eso Pablo decía, Demas me abandonó amando más el mundo, otros te abandonan porque vaya a saber por qué motivo, razón o circunstancia, o quizás tengan motivo, vaya a saber, no es el tema a tratar. Pero cuando uno tiene hijos, un hijo no tiene opción, porque un hijo ama a su padre y un hijo espera el delegar de su padre cuando él no esté. Yo puedo recordar una de las pocas cosas que al mismo tiempo me duelen, pero creo que fue una honra. El día que sepultaban a mi padre, yo entendí que la mejor manera de honrar a mi padre era ese domingo a las 11 de la mañana,
estar predicando la palabra del Señor en el ministerio, volviendo a casa, que recién comenzaba. Pocos meses hacía que comenzaba. Fue terrible, pero al mismo tiempo fue una manera de decir, te fuiste, pero la obra continúa. La obra continúa. Jesús miró a sus discípulos como el gran pastor de los pastores y le dijo, yo me voy, pero las obras que yo hago mayores las haréis porque yo voy al Padre. El día domingo es el día del pastor. Muchos pasará de largo, para otros será para crítica, para otros será especulativo, para otros, vaya a saber, no importa. Pero yo y rememorar, quiero honrar al pastor de los pastores, mi Señor. Quiero honrar a Pablo, que es el que nos dejó las enseñanzas que hoy estamos dando, lo que muchos utilizan como la sana doctrina, y la han cambiado, la han transgiversado. Vaya a saber, cada uno dará cuenta delante de Dios. Pero también quiero honrar a mis pastores, quiero honrar a don Pazuelo, que en sus últimos momentos, uno de sus hijos espirituales, llamado Roberto Gómez, lo pudo hacer reconciliar con el Señor. Pero también quiero honrar a mi padre, que creo que he sido el discípulo más difícil. He sido el discípulo que ha dicho no, 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 pero al final se arrepintió y fue e hizo el trabajo, cuando otros dijeron sí, 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 y no lo hicieron. Quiero honrar a don Roberto Gómez por sus casi 50 años de servicio, pero también quiero honrar a una pastora joven, con un corazón que no se puede describir, a la pastora Vanessa Llanos, mi esposa de Gómez. Y quiero dejarles esto, quiero dejarles algo que escuché hace un rato y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que se queden conmigo un instante. Y quiero saludar a los pastores de La Plata, Berizo, Ensenada, Citibel, Villa Elisa, Bransen, Doncelar, Aeropuerto, Romero, Los Hornos, Olmos, de la Argentina en pleno, los pastores del mundo entero. Quiero decirles fuerza, falta poco, estamos en el último tiempo, no se dobleguen, no se quiebren, sigan adelante, porque Dios es el que nos puso y Dios es el que nos sostiene. Él es nuestra herencia, nosotros somos esa tribu de Leví del nuevo tiempo. Cuando todos recibían herencias terrenales, el Señor le dijo a través de Moisés a la tribu de Leví, ustedes no tendrán herencia terrenal, sino que su herencia es Jehová Dios, y Él es nuestra herencia. Les dejo esto y ya me despido, hasta el día lunes. No se olviden, hagan un llamado a su pastor. Tenemos equivocaciones y errores, no somos perfectos, pero quiero que escuche esto. Dios los bendiga y disfrútenlo conmigo, por favor. Hoy quiero orar por mi pastor, para que Dios le dé la fortaleza y poder llevar su cruz, y siempre Dios, siempre lo llenes de fuerza, que tenga un gran corazón para amar, que lo queme el deseo de amarte, oh Dios, que se pierdan las dudas en su caminar, que siempre sea radical en su decisión, porque no hay duda que en toda la congregación Él es quien es más juzgado, porque algunos dicen por ahí que si no crece la iglesia, que es culpa de Él, que mal les ha predicado, que si alguien cae entre los hermanos con rapidez, muchos comienzan a murmurar que esa persona se fue al mundo porque el pastor no lo fue a visitar, que si hay problemas entre las familias, las tiene que arreglar el pastor, que en primera es su iglesia y debe de tener la solución, que
que si alguien comete faltas en la iglesia, y si el pastor lo exhortó, éste se irá con su pecado y regañado. Además se irá diciendo: en esta iglesia no hay amor ni comprensión. Señor, bendice a mi pastor, que en lugar de encontrar en nosotros culpas y quejas, encuentre una mano amiga en la que pueda confiar. Ayúdanos a comprenderlo y amarlo y hablar bien de él. Tú lo has puesto sobre nosotros. Ayúdanos a amarlo como tú lo amas a él. Dios los bendiga. Tengan un fin de semana glorioso. Los amamos. Los amamos. En serio. Y rogamos a Dios que un día podamos estar todos delante de su presencia. Y el mejor regalo que me pueda dar el Señor ese día es decirme: siervo inútil. Dios los bendiga. Hasta el lunes. Si Dios no ha venido a buscar a su iglesia, o si el Señor no me ha llamado a su presencia.